Bueno, lamentablemente en los actuales momentos entramos en una etapa donde los jueces por miedo no están decidiendo nada de lo que se interponga para que decidan. Es efectivamente así. La apelación que se refiere a la medida cautelar de presentación cada 8 días ante el tribunal por parte de la doctora Fiuni y la prohibición expresa dada por el juez de comunicarse con los medios nacionales y medios internacionales de la doctora Fiuni fue declarada inadmisible. Pero lo que ocurre aquí es un absurdo jurídico total. Las magistradas de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas declararon inadmisible la apelación, independientemente que habían dicho que teníamos la legitimidad para presentarla, que la habíamos presentado en el tiempo hábil y que además la habíamos presentado conforme al artículo que corresponde, que es el artículo 447, numeral cuarto y numeral séptimo. Con relación al numeral cuarto, es que se puede apelar de cualquier procedencia a una medida cautelar. Y en este caso, nosotros apelamos de la procedencia de una presentación periódica cada 8 días cuando ella está privada de libertad en su casa. Nadie, o todo el mundo entiende que nadie que esté preso tiene la voluntad o la libertad de presentarse ante el tribunal, porque efectivamente está la orden del tribunal privado de libertad. Entonces, eso significa un absurdo y un desaguisado jurídico total. ¿Qué quiere decir eso? Estos magistradas, por el miedo que le infringe el Ejecutivo Nacional, por el miedo que infringe la intromisión de otro poder en el Poder Judicial, han generado una denegación de justicia, que es un delito establecido en el artículo 83 de la Ley contra Corrupción. Y por otra parte, no lo permite el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, estas señoras, magistradas de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, por miedo a hacer unas nuevas Fiuni, al decidir, conforme a derecho, llegan y deciden conforme al miedo insuperable que les ha infringido el Ejecutivo Nacional. Entonces dejan de decidir. Eso es un delito, es una violación al derecho a la defensa. A nosotros nos correspondía esa apelación y en las próximas horas vamos a presentar un amparo constitucional, porque ya no solamente se le está violentando la Constitución o los derechos constitucionales que tiene la doctora Fiuni conforme al artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también se le está violentando el derecho a ser defendida y el derecho a impugnar las decisiones que se ejecuten en su contra. Toda persona que se encuentre privada de libertad, conforme al artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal, puede impugnar aquellas decisiones que le afecten. Y en este caso, a la doctora Fiuni le afecta sobremanera estar privada de libertad y tener que presentarse ante un tribunal porque no está dentro de su voluntad. Y por otra, dentro de su voluntad presentarse. Y por otra parte, es un derecho humano universal establecido y acogido por Venezuela en la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 13 y establecido en el artículo 57 de la Constitución. Es decir, esa medida cautelar violenta derechos constitucionales que ni siquiera en un estado de excepción se les puede violentar a los venezolanos. Y las magistradas de la Corte, por un miedo insuperable, llegan y dicen que es inadmisible la apelación. Nosotros vamos a recurrir contra eso. Para nosotros eso es un error inexcusable de derecho cometido en base al miedo que infringe el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Por otra parte, ella no fue operada de las mamas, sino fue operada de una histerectomía total y lamentablemente desde hace 6 meses para acá no se le ha revisado el tumor que tiene en uno de sus senos. Eso a nosotros nos está causando, si se quiere, una cierta preocupación, porque si bien es cierto, ya tenía una operación de emergencia que se efectuó, también hay otros chequeos que hay que realizar, porque fueron 14 meses torturada en una habitación de 3 por 2 metros cuadrados sin recibir sol, donde su cuerpo sufrió. Y entonces hay unos quistes en los senos que no han sido revisados. Estamos aquí precisamente en el oncológico Padre Machado, donde se salvan vidas a personas y a mujeres sobre todo que tienen cáncer de mama o que tienen alguna afección en las mamas, y en este caso a la doctora Fiuni no se le ha revisado el quiste o los tumores o el tumor que tiene en uno de sus senos. Esperamos que el día de hoy en esta revisión se tome en consideración esa situación y se le revise el problema mamario que tiene la doctora María Lourdes Fiuni, que en estos días se ha recuperado, pero ha tenido también algunas otras afecciones como son infecciones urinarias, mareos, náuseas, y eso todo pensamos que debe ser revisado en el oncológico Padre Machado. Por ahora, lo que queremos señalar también es que nuestra intención como defensores de la doctora María Lourdes Fiuni es demostrarle al mundo la inocencia de la doctora Fiuni y ir a un juicio con un juez imparcial, no como el juez que tenemos actualmente, que es el ciudadano Ali José Fariso Paredes, sino con un juez imparcial y poderle demostrar al mundo con público, con un público en esa sala de juicio, si se quiere, de organismos internacionales, observadores internacionales, demostrarle al mundo la inocencia de la doctora Fiuni y la lamentable intromisión del Poder Ejecutivo en nuestro Poder Judicial, que lo que hace es que los jueces no decidan conforme a la ley, el derecho y su conciencia, sino que deciden en base al miedo insuperable que sufren por la intromisión y el abuso de poder del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.